Saludos a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a un tema de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Les damos la cordial bienvenida nuevamente y ahora sí, con este tema estábamos terminando el primer módulo. Estaba yo equivocado la semana anterior con mencionarles que hemos llegado a cumplir el módulo, pero no, ahora sí. Y pues hoy tendremos un tema interesante sobre la importancia de la conservación del suelo y el agua. Antes de iniciar, agradecemos a la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad de Landívar, a- especialmente al ingeniero Luis Peñate por la oportunidad que nos da de estar con ustedes cada miércoles a nivel nacional desarrollando estos temas de capacitación tan importantes que lo que nosotros siempre deseamos es de que puedan también transmitirlos a todas las personas que estén involucradas en el agro y esta vez pues con un tema muy interesante que viene a valer mucho sobre la importancia en la conservación del suelo y el agua. Así es que daremos inicio en esta tarde a un tema bastante bonito, práctico y que también nos lleva a reconocer que podemos hacer muchas prácticas sobre el tema de la conservación del suelo y el agua, como también la importancia que este tiene para todas las personas, no solo que están involucradas en la agricultura, sino que también llevar ese mensaje de la promoción, de la conservación del suelo y de las técnicas que pudiéramos desarrollar, que pueden ser muchas. Pues esta charla lo único que hace es despertar esa idea, despertar eh, la buena intención de poder establecer mecanismos de cobertura, de aprovechamiento de agua, pues, en fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones al finalizar este tema. Y la importancia en la conservación del suelo y el agua tenemos en principio que tener una definición porque ambos son base fundamental en la agricultura y también en el medio en el que pues crecemos todos los que habitamos el planeta y básicamente pues también necesitamos mucho que las plantas las podamos eh, hacer crecer, todos los cultivos y de esta forma obtener alimentos. Eh, este tema tiene un objetivo y poder demostrar la importancia de las prácticas culturales en campo, en el aprovechamiento justamente de la conservación del suelo y el agua. También podemos tener una definición como un conjunto de acciones que podrían ser a lo mejor medidas o estrategias que pueden estar destinadas a evitar o también poder mitigar una degradación del recurso suelo y agua. También podemos tener como una definición el tema del mejoramiento y la recuperación que éste pueda tener con un mayor beneficio y este beneficio puede ser hasta cierto punto colectivo, manteniendo un flujo sostenido en todas sus funciones. Podemos también llegar a definir el tema de la importancia de la conservación del suelo y el agua como la protección, como un mejoramiento, un uso racional de los recursos, porque definitivamente tenemos que ser muy cautos a la hora del aprovechamiento de estos recursos y definitivamente estaríamos apoyando el ambiente con todos los principios de los beneficios económicos y sobre todo un beneficio social humano. Eh, Estos dos recursos son muy importantes y definitivamente la importancia en la conservación va a radicar, ¿verdad? En el periodo de tiempo, porque cuando se tiene el conocimiento sobre el tiempo que la naturaleza emplea para formar un suelo con buenas condiciones, hablemos sobre la producción agropecuaria, entonces va a ser más fácil poder visualizar la importancia que este pueda tener en la conservación del suelo y el agua, obviamente como un recurso natural. Y vemos entonces cómo iniciamos la conservación del suelo, identificando el área en donde nosotros posiblemente hemos de observar que podría ser un área productiva, sin embargo,
debemos de hacer ciertos trabajos para que éste pueda ir cambiando y obteniendo elementos necesarios, aquí está, que nos puedan garantizar una composición del suelo o del sustrato. Veamos en estas dos imágenes cómo van cambiando conforme a los elementos necesarios para que la propia naturaleza vaya formando un suelo con buenas condiciones para la producción agropecuaria que hablábamos anteriormente. Entonces, cuando esto se viene dando, los procesos naturales de purificación del agua, todo el ciclo del agua, comienza a cumplir una tarea muy, muy importante en la formación de ya un suelo que se le podría llamar un suelo maduro, un suelo donde podemos ya tener un mejor aprovechamiento de toda la tierra para una producción agrícola. Sobre esa misma línea tenemos que tener presente que debemos de proteger el suelo como tal. Y cuando protegemos el suelo es con la elaboración de buenas prácticas agrícolas, con la incorporación de todo el material vegetal que pudimos haber dejado sobre una cosecha anterior, pues dejarla en campo para que éste se descomponga y pueda ser parte del mismo suelo. Y esto es un principio básico que no solo lo aprendemos en las aulas universitarias, sino que también desde que estamos muy pequeños en los colegios, en las escuelas, o donde habíamos tenido la oportunidad de estudiar en las clases de ciencias naturales y habla sobre todo el tema de la tierra, pues desde ahí venimos nosotros creciendo con la idea de que todo el material vegetal que desarrolla el suelo debe volver a él, se debe volver a descomponer para volverlo a aprovechar. Y cuando entonces nosotros tenemos una buena protección, entonces es el momento de tener un buen manejo. Es el momento de poder establecer qué procedimientos vamos a hacer cuando el suelo ya entonces adopta todo ese material y los elementos se comienzan a, a ser presentes. Y se hacen presentes porque vemos el crecimiento de diferentes follajes, hasta posiblemente malezas, y lo que pueda estar ahí, sabemos de que entonces ya el suelo está siendo transformado, está cobrando fuerza como para dar vida a más seres, en este caso, pues algún tipo de follaje, semillas, etcétera. Con esto, lo que se trata es de que si tenemos una protección y luego le damos un buen manejo, la mejora continua definitivamente es la mejor. Hoy en día, la agricultura de precisión está ganando mucho campo, está ganando mucha información o la generación de la misma nos da a nosotros la oportunidad de obtener datos muy importantes sobre el cultivo que nosotros vayamos a tener. Podemos incluir ahí también los posibles pronósticos de lluvia, ¿verdad? Con las aplicaciones, con los teléfonos inteligentes, que puede determinar las temperaturas del día a día, las precipitaciones pluviales y muchas cosas más que nos puedan llevar a justamente hacer ese cambio en la agricultura convencional, ¿verdad? Ya la agricultura de precisión, la utilización de algunos sensores que podemos dejar en el suelo para que nos puedan dar datos sobre la salinidad del suelo, sobre el aprovechamiento del agua, sobre el aprovechamiento de algunos fertilizantes o productos agroquímicos. Podemos obtener datos como el enraizamiento de las plantas y así todo hoy en día pues está bastante a la mano y si no lo tenemos también podemos tener una persona que nos brinde el servicio y pagar para que él nos pueda dar toda esta información. Ya teniendo una buena protección, un buen manejo y una mejora en la utilización de algunas aplicaciones o formatos inteligentes, entonces es necesario hacer un uso racional de los recursos, del recurso suelo, del recurso agua, hasta dónde yo puedo establecer un cultivo. Eh, cuánto yo puedo, o con cuánta cantidad de agua yo puedo regar determinados cultivos, siembras, sectorizarlo. Es decir, tener un formato ya establecido de todo el aprovechamiento que voy a tener en una parcela, en una finca, en un terreno, sobre
cualquier producción agrícola. Definitivamente, como ya estamos pues, bastante dentro de lo que son las aplicaciones y la mejora continua, el conocer los principios científicos del suelo es interesante. Un análisis de suelo va a ser algo muy interesante y un punto de partida justo para el aprovechamiento de las enmiendas de cualquier recurso que le podamos nosotros aplicar al suelo como una mejora dentro de los elementos que pudiera tener, como también reconocer si el área es propicia para el cultivo que nosotros tenemos en mente o vamos a querer producir o queremos poner pues algún negocio. Todo va a partir del principio científico sobre también tomar en cuenta el estudio de suelos para la generación de esa información y que todo mi recurso, tiempo, recurso financiero, recurso humano, sea muy bien aplicado. Hay factores que influyen en este caso y es que el tema social y económico, la oportunidad de acceder a semillas, acceder también a algunos productos, pues no está tan de la mano con todas las personas. Sin embargo, esto es algo que se tiene que ir trabajando, se tiene que ir mejorando. La agricultura, pues depende mucho si estamos a campo abierto, justamente de los inviernos que en Guatemala se pueden dar. Pueden ser copiosos, pueden ser intermitentes, muchas veces pueden ser malos también, pero definitivamente esto pues va a influir mucho en todo el aprovechamiento que acabamos de ver sobre la protección, sobre el manejo y sobre la mejora, porque el tema social económico pues tiene un punto muy, muy interesante y eso es que lo estamos poniendo como algo principal. Aparte, también lo que influye mucho es la tenencia de la tierra, es decir, muchas personas, agricultores, pues que no tienen el acceso directo a la tierra, ellos pasan a subarrendar o arrendar algunos terrenos donde quieren hacer producirlos. Muchas veces para satisfacer la propia necesidad y en el mejor de los casos satisfacer la necesidad que pueda tener de la familia y el excedente poderlo vender. Es por eso que pues en Guatemala, dentro del grupo de agricultores, hay agricultores de infrasubsistencia, de subsistencia y excedentarios. En este caso, pues hay una tarea titánica en que las personas de infrasubsistencia que no tienen pues ni siquiera 2 metros de terreno donde poder, aunque al menos sembrar o vivir, estos hay que apoyarles para que puedan llegar a un punto de subsistencia. Y los de subsistencia pues son aquellos agricultores que van a aprovechar el cultivo, van a aprovechar la cosecha únicamente para satisfacer su necesidad de alimento y su necesidad de vivienda. Y el excedentario, ese es el agricultor que tiene la posibilidad de tener una extensión de terreno bastante grande, hacerla producir, satisface su necesidad alimenticia y financiera y aún así tiene para poder vender todo el excedente que pueda tener. Pero la tenencia de la tierra sí es un dato interesante en donde se recuerdan en la semana pues, anterior, hablábamos en que pues, cada vez más se está haciendo pues ciertamente complicada la obtención de terrenos para cultivos porque la demanda pues, de vivienda, de mejoras, está creciendo y muchos terrenos que estaban a la mano o que son tierras muy fértiles se están convirtiendo ahora en lugares de vivienda y la tenencia de la tierra ya no es parte del agricultor, sino es de la persona que le da un cambio al uso de la tierra. No podemos dejar a un lado los productos agrícolas en el mercado. Ahora con todo lo que pasó o sigue sucediendo, sin embargo, ya los productos, el precio de los productos agroquímicos ya se están comenzando a establecer. Sí, se fueron a la alza y pues era de esperarse porque mucha materia prima que viene del exterior, pues comenzaron a retardarse los embarques cada vez más caros. Habían buques que no podían pasar por ciertos puntos
del mar, por temas fronterizos, por temas de cercanías de donde estaba sucediendo todo el tema de las guerras y pues cosas, muchas cosas más que pueden influir ahí. Esto definitivamente los costos iban subiendo y como era de esperarse, pues iban a comenzar a subir en el mercado, pero ya se comienzan a establecer y no está de más también poder incluirlos dentro de un factor que puede influir en el tema de la importancia de la conservación del suelo y del agua. También la multiplicación de las unidades productivas cuando no se tiene un control sobre ellas, cuando no se tiene una importancia que tiene el suelo, de poderlo mantener, de no realizar actividades agrícolas que no provean la erosión del suelo. Esto es delicado porque cada vez, sí es cierto, vamos necesitando de mayor alimento y se van multiplicando esas unidades productivas, pero que se hagan de una forma controlada, que se hagan de una forma que no vaya yo a desgastar todo este suelo y no tenga algún control sobre infiltración, sino que todo lo que vaya a llegar, pues se vaya a ir por escorrentía, se vaya a ir por erosión hídrica, por erosión eólica. Lo importante de esto es que si tenemos una multiplicación de la unidad productiva, no tendría que ser un factor que influya, sino que un factor pues, que promueva la alimentación como tal, pero va a influir cuando yo no tengo un control sobre estas áreas y cuando hablo de control, unas buenas prácticas agrícolas. También hay lugares aún en nuestra Guatemala donde se mantienen muchas tradiciones, muchas costumbres. Por lo tanto, los monocultivos también vienen a ser parte importante de estas mismas tradiciones en donde no, no tratan de hacer un cambio o una rotación de los cultivos que pueden darse en la región, sino que mantienen una costumbre y esto al final va socavando o va obteniendo todos los elementos naturales del suelo sin luego poderles aportar material alguno. El grado de escolaridad es interesante que en todas las escuelas, no importando la ubicación, sea importante el tema de la agricultura nacional. Y esto, pues, yo no quiero tal vez causar alguna polémica, pero yo recuerdo que en mis tiempos de estudiantes sí nos daban y estando en un colegio que no teníamos ni siquiera un metro donde poder tener un pedazo de tierra, porque todo era cemento. eh, pero aún así nos daban muchas cátedras de la importancia de la producción agrícola y pues considero que hoy en día ya esto se ha ido desvaneciendo, se han ido enfocando más en tener otros temas dentro de la currícula estudiantil y ya dejando a un lado únicamente o cediendo el caso de las charlas agrícolas a las escuelas donde están en las áreas rurales, cuando esto debería ser a nivel nacional, tenían que estar dentro de la misma currícula. El manejo inadecuado no puede pasar desapercibido. Cuando tenemos un elemento agua en abundancia, tenemos que ser muy racionales, muy conscientes de en qué momentos hacer los riegos, si el riego en mi cultivo tiene que ser por inundación, aunque yo no estoy muy seguro, pero el riego por inundación ya no está siendo como que pues lo más factible. Tiene que ir ya siendo un riego moderado, un riego que en verdad nos diga a nosotros la oportunidad de conocer que se está aprovechando y que la planta también se está nutriendo de este mismo riego y del uso racional que le podamos estar dando. El sobrepastoreo definitivamente también es algo que la población dentro de la alimentación que hablábamos la semana anterior, es interesante que también los animales necesitan aprovechar justamente toda la producción agrícola, porque ¿de qué más se pueden alimentar? Aún así, los concentrados vienen de un producto que fue cultivado en campo. Es cierto, ya lo compré
pues, en un producto ya comercializado, un producto ya terminado, para de fácil, en este caso, aprovechamiento para los animales, pero antes de eso, definitivamente fueron granos cultivados, fueron granos que estuvieron en un lugar donde fueron diseñados para ello, pero el sobrepastoreo sí tiene que ser una actividad muy consciente, de tal manera que si yo me dedico a esto, yo tengo que saber rotar la finca, tengo que saber pues en qué secciones voy rotando cada cierto tiempo para evitar que este sobrepastoreo vaya compactando el suelo y cuando yo quiera pues, hacer un cambio del uso de tierra, pues pueda ser productivo y al contrario, pues lo que me haya quedado sea un suelo completamente infértil porque no tuve un buen manejo sobre el pastoreo de los animales, no solo enfocado al tema de las cabras, ovejas, sino también va con el tema del ganado vacuno, del ganado equino y todo aquel que tenga pues importancia dentro de la carne y el aprovechamiento de carne y el aprovechamiento también de la leche. La tala inmoderada, pues esto es definitivamente un punto pues duro. En lo personal no me gusta ver cómo hay lugares en Guatemala donde bajan camiones con trozas todos los días y quiero pensar que todas esas trozas que son sacadas de las fincas son derivadas, son pues producto de un manejo, eh, no sé, forestal. Yo no estoy en esa línea, pero sí quiero pensar que son fincas certificadas, son fincas que están pues aprovechando justamente este material porque ya llegó a su tiempo de vida, pero que atrás de eso viene un manejo nuevamente para que no quede esto como que fuera un desierto, ¿verdad? Donde estamos acabándonos las tierras. Acá también la tala inmoderada podemos incluir muchas veces el tema de personas que se dedican a actividades no legales, donde, pues, si me entienden, yo creo que ya saben a dónde es que voy, que hacen hasta pistas clandestinas y todas esas situaciones que lo hacen como para el aprovechamiento de ellos, pero el impacto ambiental que están causando es totalmente irreversible. De esa cuenta, cuando hablamos de la importancia del aprovechamiento del suelo o de la conservación del suelo, es que también no perdamos de vista el tema de la erosión. Y la erosión del suelo, pues es un concepto de degradación que se refiere a la misma degradación de los procesos, ¿qué puedo decir?, ambientales, que pueden destruir la estructura del suelo que yo voy a necesitar después para hacerlo productivo. Esto va a afectar definitivamente la fertilidad. La calidad del agua no va a ser la misma si es que se llegara a absorber. De lo contrario, no voy a obtener ni siquiera la forma como poder inyectar agua al suelo. Y esto definitivamente se va a acelerar eh, cuando tenemos la erosión como tal. Y aquí estamos viendo una fotografía en donde vemos a la parte izquierda un área donde seguramente muchos agricultores han de pensar que es un área limpia. Y pueda que tengan razón, pero no hay vida. No es lo que se cree que sea un área limpia para aprovechamiento, sino que aquí esto es un desierto completamente. Una situación muy distinta a la imagen del lado derecho, donde estamos observando que hay cierta cobertura. Esto ya pues, nos da la permeabilidad también del momento de las lluvias, que se pueda ir justamente obteniendo mayor cantidad de agua sin entrar en encharcamientos. Eh, Esto pues genera también la sobrepoblación de muchos microorganismos y los temas positivos sobre las áreas que se tiene con cobertura pues son mucho mejores versus las áreas que no están bajo cobertura y que, repito nuevamente, hay quienes aún piensan que estas son áreas propicias para cultivos cuando pues, no estamos viendo definitivamente un lugar
desértico, ¿verdad? Y esto como agricultores y como personas que nos dedicamos al tema de la agricultura es algo que no quisiéramos nosotros tener, ¿verdad? Y esto se da muchas veces también si volvemos cuando hablamos de la tenencia de la tierra, se hace cuando no hay capacitaciones sobre la producción, no hay un libre acceso a información, en este caso, sobre las desventajas que se pueda tener el mantener este tipo de suelos de esta forma. Y es lamentable saber, como dice acá, que existen poderosas fuerzas que destruyen los suelos por el proceso de erosión, pero ahí sí que nosotros como humanos no podemos hacer absolutamente nada, pero no se puede dejar por un lado y mencionarlo porque el fenómeno de la erosión hídrica, pues su palabra lo dice, es un fenómeno causado por el agua y esto muchas veces se da cuando pues no tenemos un buen control, no tenemos unas buenas prácticas sobre el aprovechamiento del agua o aún así nosotros nos damos a la tarea de cambiar los rumbos de los ríos para el aprovechamiento del agua cuando muchas veces se ha dicho de las personas mayores que el agua siempre tiene memoria. El agua siempre tiene memoria y si nosotros tratamos de llevarla por un lado, en la primera crecida, ella va a buscar el punto donde por muchos años ha pasado y va a llegar por ahí, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el tema de la erosión eólica, que es causada por el viento. Y esto, nuevamente, voy a la imagen que vimos anteriormente. Es común poderlo observar en los lugares donde se ha pasado el arado completamente y hay actividades de siembra donde pues creen necesitar la tierra de esta forma y hay mucha acción de aire. Y cuando esto sucede, entonces vamos perdiendo poco a poco o se va desgastando justamente todo este suelo porque ya con el pasar de los años, el suelo que pudo haber estado aquí comienza a irse hacia estas secciones y quedarse en las áreas donde seguramente hay barreras vivas que impiden el paso del viento, pero justamente ahí va a llegar a quedar todo este material. Y para hacer un ejemplo sobre qué sucede en la erosión del suelo, pues también es importante reconocer que este tipo de erosión, no solo la hídrica, sino que la erosión hídrica y la eólica, es una de las 10 principales amenazas ya identificadas que se define como una remoción acelerada de la capa superior del suelo o de la superficie terrestre. Y esto le tenemos que poner mucha importancia. La erosión hídrica, ya entrando a ese tema, es la que se produce cuando las partículas del suelo son arrastradas por el agua. Y aquí hay una secuencia de 4 pequeñas imágenes en donde podemos observar las pequeñas partículas de suelo, que son estas que están en la parte de acá. Y entonces se viene el invierno y vemos esta pequeña gota que ya está lista para impactar en el suelo y el suelo para poderla recibir porque ya necesita de esa agua. Esta pequeña gota impacta en el suelo y el suelo la absorbe perfectamente bien. Pero si nos damos cuenta, el suelo ha estado desnudo por mucho tiempo y seguramente no tiene ningún tipo de protección. Y en esta parte de acá vemos entonces que no es que la gota de agua haya reventado, ¿verdad? Al momento del impacto, no, sino que aún hubo un punto donde ingresó, ¿verdad? Y en este punto, si lo podemos nosotros entonces luego llevar a la multiplicación de una lluvia completamente fuerte, podemos ver de que ya el suelo no fue capaz de absorber esa agua y entonces se comienza a dar la escorrentía y comenzamos a ver cómo el material suelo comienza a desprenderse de lo que a un inicio estaba listo para poder recibir el agua, se comienza a desprender y comienza a viajar en los terrenos o si son montañas, si son laderas, perdón, se comienza a mover de tal manera que cada vez más, con cada impacto,
de las gotas de agua va a ir rompiendo como que si fuera un taladro cada vez más la estructura y así vamos nosotros perdiendo suelo y esto no debería suceder si tenemos cultivos con coberturas. Eso era con relación a la erosión hídrica. Ahora, con el tema de la erosión eólica, es el desgaste propio de las rocas o también, como les mencionaba anteriormente, que puede hacer la remoción del suelo por acción del viento. Esto básicamente nosotros lo vamos a ver en zonas muy áridas, como lo mencionaba anteriormente, como los desiertos, la parte alta de las montañas. Tienen muchas otras características que pueden ser hasta cierto punto imprescindibles porque no puedo yo determinar cuándo va a azotar el viento. De repente se vienen las ráfagas de viento y comienza entonces a arrastrar esas pequeñas partículas que van a quedar en lugares donde yo no las voy a necesitar porque no es mi punto de aprovechamiento del terreno. ¿Y esto qué es lo que sucede con esta imagen? Cuando tenemos una acción del viento, como lo estamos viendo acá en esta pequeña flecha, está empujando hacia un lugar, ¿verdad? Inicia el movimiento de estas partículas, ¿verdad? De suelo que nosotros, pues a simple vista lo podemos observar como un polvo, pero en este caso es lo distinto a la deriva, ¿verdad? Si nos recordamos de la deriva, son esas pequeñas partículas de agua que impactan en los lugares no objetivos. Pero en este caso el polvo son las partículas de tierra que están en suspensión, como lo vemos acá en esta imagen hacia arriba, se comienzan a ir en suspensión de tal forma que va a haber un punto en donde el aire ya no es capaz de trasladarla y se comienzan a depositar en lugares en donde efectivamente se van a ir quedando todas y todo el material que yo pude haber tenido en todo este sector y lo pude haber aprovechado para un cultivo, ¿verdad? O para alguna otra actividad, vengo y lo encuentro completamente en un sector donde no va a ser aprovechable. Y resulta que todo este material que quedó pues, en un solo lugar es justamente el que yo necesitaba, porque ahí podría encontrar yo los elementos necesarios para hacer producir mi cultivo. Muy bien, debemos recordar también que la textura o la proporción en que se encuentran las partículas primarias del suelo, ¿verdad? Porque estas van a formar todas las capas la acaparable y el aprovechamiento del suelo, van a ser muy determinantes porque este recurso eh, lo tenemos que aprovechar al 100%. Pero la cantidad de arcilla, como dice acá en el suelo, va a ser un factor de resistencia a la erosión. Claro, va a ser de resistencia a la erosión, pero no es un lugar donde yo vaya a tener el aprovechamiento para la filtración del agua, porque esto no me va a dejar a mí drenar y me va a compactar el suelo de tal manera que va a ser una capa permeable y eso no le voy a sacar ningún tipo de provecho y se puede dar justamente cuando en los lugares desérticos yo comienzo a utilizar maquinaria y dejo limpios los terrenos y pasa el aire, luego la lluvia y me quedo con este resultado que en realidad no es algo de lo que yo tendría que obtener. Muy bien. Luego están las prácticas de conservación del suelo y del agua, pero tenemos que tener un control sobre esa erosión. Y hablamos entonces sobre la importancia de que tiene el que podamos tener un cultivo de cobertura siempre. Pero dentro de la conservación del suelo está también el aprovechamiento de este, y esto es para que podamos nosotros, hasta cierto punto, realizar actividades de campo que promuevan la mejora o el balance hídrico, como dice acá, de nuestras zonas que puedan verse afectadas por algún tipo de estas erosiones que acabamos de mencionar. La creación de zanjas de infiltración es muy interesante que se puedan aplicar porque son actividades que definitivamente nos van a nosotros a cubrir de cierta amenaza
o de impactos que puedan ser vulnerables y que puedan ocurrir tragedias muchas veces en regiones en donde se destacan las inundaciones, donde se destacan las sequías, donde puedan existir también, se me ocurre, algunas heladas. Y esto, pues, lo que conlleva es a perder toda la producción que podamos tener en estos lugares. Luego está la captación de nuevos recursos hídricos, como es la cosecha de agua o las aguadas. Aquí ya vamos integrando el tema agua. Y cuando hablamos de la cosecha de agua, es la captación del recurso hídrico, es la implementación de sistemas que nos pueda nosotros obtener una mayor cantidad de agua y que no genere hasta cierto punto una inversión económica por ello, sino que únicamente nos vamos a preparar con estructura ya, ¿qué les puedo decir? Técnica o estructura que nos dé a nosotros la facilidad de poderla obtener y luego pues ya cumplir con un protocolo de limpieza y estar listos para ya comenzar nosotros a hacer ese aprovechamiento o captura de agua. Y esto, pues muchas personas lo utilizan para consumo humano, para riego, que podría ser ¿qué les puedo decir? Pequeños huertos o trasladarlo a algunas aguadas, como se le conocen comúnmente. Luego, disminuir la degradación del suelo es tener cero labranza, es la incorporación de todo el material vegetal a los lugares donde estoy cultivando, es la incorporación de esa misma, que se produzca esa materia orgánica tan importante en el suelo, es controlar la degradación, es también poder hacer el uso de técnicas de conservación en áreas de riesgo que puedan también controlar y prevenir la erosión. Este sistema el de cero labranza es un sistema que ofrece una mayor conservación, tiene ventajas como lograr un control efectivo sobre pues el tema de malezas también, eh, tiene también un aumento en la humedad, es decir, mantenemos mayor humedad en el suelo, reduce mucho las labores de preparación, la consecuencia de la degradación de lo que estamos hablando ahora del suelo y sobre todo la disminución en la mano de obra, ¿verdad? Que nos lleva mucho tiempo, nos lleva dinero, con únicamente tener una labranza cero y que se puede incorporar como una materia orgánica a los lugares donde tenemos nuestros cultivos. Hay muchas prácticas para la conservación del suelo y el agua, y aquí es donde quiero dejarles a todos es esa idea de poder ir generando pues nuevos alternativas, generar información al respecto, y de esos es que las barreras vivas, obviamente, eh, vienen a ser actividades que nos dan la oportunidad de hacer prácticas de conservación de suelos y únicamente son bien sencillas porque estas solo consiste en poder sembrar hileras de plantas, en este caso perennes, ¿verdad? Como lo estamos viendo en estas fotografías y tal vez las voy a remarcar. Es el crecimiento o el aprovechamiento de la densidad de las plantas que ya nosotros tenemos, el enraizamiento, el amacollamiento. Vean, es interesante cómo dentro de todas las plantas me llama mucho la atención y me trae un bonito recuerdo cuando estudiamos con mi colega y buen amigo Luis Peñate la maestría. Yo no conocía el vetiver y tuvimos la oportunidad de hacer una práctica de campo en la Universidad de San Carlos, que justamente una de nuestras actividades fue ir a hacer esto. Y ahí conocí el vetiver y hoy en día veo el vetiver como una planta muy interesante que sabiéndola aprovechar, esta la podemos multiplicar por mucho. Yo recuerdo que esa oportunidad me trae una pequeña porción de vetiver y hoy en día, pues, tengo la oportunidad de tener producción de vetiver y trasladarlo a puntos en donde en ladera yo necesito que no tenga erosión, ¿verdad? Máximo en estas temporadas y pues ahí hacemos la multiplicación de estas plantas
son muy buenas y yo pues en verdad las aconsejo que las podamos utilizar. También se utilizan muchos arbustos como el gandul y algunos otros más, y estos pues van a ser muy interesantes, ambos las plantas como los arbustos, colocarlos según las pendientes de los terrenos. Las plantas las podríamos sembrar a una distancia entre 15 o 20 centímetros, o trasladémoslos a una cuarta entre una y otra, una cuarta de una mano entre una y otra para que puedan crecer y hacer un buen grupo de plantas. Y qué mejor si las podríamos ubicar en hileras dobles o lo que le llamamos también como el tres bolillo. Y en el caso de los arbustos, bueno, estos arbustos se tienen que sembrar de 20 a 30 centímetros. Estos van en hileras simples o dobles, pero las dos, cualquiera de las dos, tanto el tema de las plantas o el tema de los arbustos, son muy buenos para evitar esa erosión de suelo y sobre todo que es una barrera viva. No estamos nosotros talando árboles para poder llevar barreras muertas y con esto hacer algún tipo de mejoramiento en el suelo, pero estamos quitándole árboles en otra área y esto definitivamente no puede pasar. Luego, también están el tema de las barreras muertas y las barreras muertas, bueno, se establecen en pendientes del 5 al 60%. Y la barrera muerta no es más que el establecimiento de piedras, ¿verdad? De muros de piedras que consisten en lugares que puedan contener y que se puedan construir para que las pendientes de los terrenos, si son muy fuertes, estas al momento de tener el impacto por lluvia o el azote de mucho viento, nuestro suelo no se vaya erosionando y vayamos perdiendo todo este material, sino que en el caso de las barreras muertas, van a ir distanciados según la pendiente del terreno y la clase de cultivo. Luego, algo que tenemos que tomar en cuenta que la barrera muerta, en el caso de las piedras que ponemos como con este punto de protección, lo tenemos que hacer en lugares donde justamente el material lo tenemos a la mano. Es decir, no tenemos que trasladar piedras desde muy lejos, porque eso no entraría dentro del aprovechamiento del terreno y también el poderle bajar costos a estas actividades, sino que tenemos que tener muy en cuenta que las vamos a hacer cuando tenemos este recurso a la mano. Generalmente, aquí pongo un dato y es que la altura que llevan estos muros de piedra, que son barreras muertas, llevan una altura de 50 centímetros del suelo y una base o un ancho de 30 centímetros, ¿verdad? Van enterrados 10 centímetros de profundidad y entonces por cada 50 centímetros de altura nosotros tenemos que ir determinando también eh, qué tanto los voy a hacer hacia abajo, ¿verdad? Porque si tienen que amarrarse, tienen que estar muy bien sujetas para que nosotros tengamos dentro de sus ventajas mantener el terreno limpio también, porque muchas veces la piedra es un obstáculo dentro de toda la zona de producción y cuando hacemos este tipo de actividades también estamos limpiando el terreno y esto facilita las labores del cultivo, como la siembra, como las limpiezas. Lo que sí es que puede ser una desventaja hasta cierto punto por el alto costo de construcción. La demanda de mano de obra de hoy en día es, es escasa totalmente y pues esta es una de las ventajas y desventajas que pudiera tener el aprovechamiento pues, de la piedra en los terrenos. La conservación del suelo y agua es al final una disciplina, puede ser también una ciencia del propio suelo, que lo que hace es que podamos estudiar las causas que puedan provocar las erosiones que ya anteriormente les acabo de mencionar. Y de esta forma también nosotros poder plantear el control más adecuado sobre cualquier fenómeno que nos pudiera estar a nosotros azotando. Aquí hay tres fotografías en donde trato de mostrarles justamente la incorporación
de las barreras vivas que vimos anteriormente, luego la obtención de las barreras muertas y también podemos incluir en este caso lo que son las acequias o las laderas de infiltración, que es hacer esta abertura, ¿verdad? O este caminamiento en lugares donde nosotros consideramos que podemos también buscarle otro rumbo al agua que pueda estarme afectando y llevar esta agua a los lugares donde yo sí la puedo aprovechar. Vean, mientras nosotros como humanos no seamos conscientes, ¿verdad? De la importancia que tienen los recursos naturales renovables del suelo, del agua, para mantener una producción agrícola y que ésta nos pueda a nosotros satisfacer todas las necesidades, la creciente demanda de alimentos, la creciente demanda de la población y si nosotros seguimos perdiendo todos estos recursos, pues al final espero yo que todas nuestras generaciones no tengan que luego entrar en una guerra por obtención del suelo, por obtención del agua, sino que tiene que ser un recurso que pueda estarse siempre, siempre aprovechando. Y dejamos entonces, por un lado, el tema de la erosión para pasar a la cosecha del agua. Con el tema de la cosecha del agua, bueno, en muchas partes del mundo, eh, obviamente se está sufriendo una creciente déficit de agua y sobre todo que sea de buena calidad para poderse abastecer oportunamente. Muchas necesidades del consumo humano, la actividad económica, la vida de los ecosistemas, la necesidad de alimentación, viene siendo pues, cada vez más importante y si no tenemos recurso de agua, ¿qué vamos a hacer? Y esta cosecha de agua, pues no viene a ser un concepto nuevo, porque la cosecha de agua existe desde hace miles de años y se aplica en muchas partes del mundo. Ya hay una variedad de técnicas, hay una variedad de prácticas, todas van formando un manejo en común que permita incrementar la captación o la retención de todo el recurso agua. ¿Sí? Y esto, pues obviamente, nos vuela la cabeza y lo primero que pensamos es que podemos hacer una cosecha de agua en depósitos de lluvia. Y eso es verídico. Pues obviamente lo podemos nosotros pensar, pero de pensarlo a llevarlo a la práctica, ahí es donde nosotros ya tenemos que ser aún más efectivos para poder cosechar toda esta agua. Hay una historia sobre el tema del aprovechamiento del agua y es que antiguamente el agua de lluvia era ocupada por mucha gente como una principal forma de abastecimiento, pero también en aquellos tiempos seguramente se vieron en la necesidad de construir estructuras de retención de agua porque seguramente ellos en su tiempo y nosotros en el nuestro seguramente tuvieron más de algún problema, tuvieron alguna sequía, tuvieron algún mal aprovechamiento de este elemento tan importante. Y entonces fabricaron canales, fabricaron barreras de retención, fabricaron diques, como la tecnología de ese entonces se daba. Y entonces la cosecha de agua no es algo que venga de ahora, sino que eso ya se ha hecho desde hace miles de años. Y esto lo que hace es que permite al final utilizar el agua de una forma racional, de una forma responsable, poder aprovecharla para el consumo humano, para el consumo animal, para el consumo agrícola, poder tener este recurso pues completamente disponible cuando se hacen pues, las estructuras que se tengan que hacer según la necesidad que yo vaya a tener en el lugar. Y pues yo pude observar que hubieron muchos sistemas de captación de agua de lluvia, básicamente para el aprovechamiento de las plantas, pero hubo uno que me llamó mucho la atención y es el sistema Negarim. Y el sistema Negarim es el primer sistema que se creó, esto fue pues,
como dato interesante e importante en Israel, ¿verdad? En donde pues tienen una práctica sobre el aprovechamiento del agua muy buena. Y este sistema Negarim es bien práctico porque hace que el aprovechamiento del agua sea, en principio, un sistema tradicional y que también dentro de estas pequeñas estructuras de forma, les puedo llamar yo romboidal o forma cuadrada, como lo querramos nosotros percibir, lo que trata es que está rodeada por camellones. Vamos a ver si lo logramos ubicar. Está rodeada por estos camellones, en donde justamente estos camellones sirven como barrera para evitar que el agua que yo quiera capturar se vaya hacia otros sectores y únicamente se ubique en la parte más baja del terreno, que es donde yo tengo acá mi planta. Y ahí sobre ese terreno yo todavía le hago una práctica de conservación del suelo en esta parte de acá. Y yo inyecto agua directamente y este sistema Negarim yo lo voy a hacer según pues me dé la topografía del terreno, ¿verdad? Ahí hay como un tipo hoyo de infiltración, le voy a llamar, en esta parte de acá. Un hoyo de infiltración que me da a mí la oportunidad de inyectarle dentro de este mismo sector, sino que también en este punto, pues estoy teniendo un lugar donde yo ya lo tengo pues listo para obtener el agua que pueda yo obtener, ¿verdad? Eh, Vean, esto al final son prácticas que que nos llaman a la reflexión, que nos llaman también al sentido de que qué puedo hacer yo en los lugares donde tengo a mi cargo, si son propios, si son arrendados, o si puedo también darle esta misma información a alguien que yo sé que puede aprovechar de una mejor forma sus terrenos, cuando aquí lo indica en esta flecha de acá, la pendiente del terreno. A veces nos quejamos que no nos permite tener aprovechamiento de agua, pero veamos, aquí esta estructura es bastante práctica y sencilla para poderla realizar. Ahora, es interesante que todo lo que acabamos de hablar surge por el crecimiento demográfico. Va muy de la mano con lo que hablábamos en la semana anterior, en el tema que tratamos, en donde vamos creciendo y la necesidad de alimentación cada vez es mayor y por lo tanto la obtención de los recursos va disminuyendo. Y es esa una de las causas también que nosotros tenemos que ser conscientes de que toda actividad agrícola que vayamos a hacer, eh, es- tengamos, seamos responsables, porque la contaminación de las aguas con los cambios territoriales, ¿verdad? El mal uso de los suelos y entre muchas cosas más van a reducir mucho la retención del agua y van a acelerar por mucho lo que son los dos tipos de erosiones hídricas y eólicas cuando no tengo una buena aprovechamiento del terreno. La actividad económica también va en aumento, obviamente, como lo vimos anteriormente, pero esto es un recordatorio. eh, la adquisición de alimentos por temas culturales cada vez va creciendo o no podemos cambiar de autocultivo porque esto, vuelvo y repito, es un tema cultural. Yo no hago una rotación de cultivos que el material que yo pude haber aprovechado también sea integrado y que este me provea a mí de elementos necesarios para que la producción pueda ser mayor. El sobrepastoreo, nuevamente, aquí hay una otra imagen, es una actividad buena porque definitivamente necesitamos el producto carne, necesitamos la leche y todos sus derivados, porque pues ahí están muchos de los nutrientes que como humanos necesitamos. Y la parte laboral, pues no se queda atrás, todos necesitamos trabajar, necesitamos llevar ese alimento, ese sustento a nuestros hogares, necesitamos trabajar para poder desarrollar educación, ¿verdad? Y esto no podemos dejarlo por ningún lado. Así es que tenemos que ser muy, muy conscientes en que la variabilidad de todas las actividades van a ser consecuentes toda vez nosotros no hagamos todas las anteriores de una buena manera. Muy bien. Y en cuanto a la captación de agua, como les mencionaba, viene la idea de cómo hacerlo y es bien sencillo
porque la gran cantidad o posibles formas de interpretación sobre la retención, sobre el almacenamiento, sobre la regulación del agua, hacen que el concepto de cosecha de agua, ¿sí? Sea muy versátil, sea un punto en donde yo pueda jugar a qué más puedo reinventarme para yo poder multiplicar esta información y que más personas se suman a poder hacer estas actividades. También podemos hacerlo con captaciones en los mismos hogares, con la colocación de cisternas que ya están previamente ubicadas, en donde pues aquí una de las normas es de que las primeras 2 lluvias poderlas dejarla correr para que los techos de nuestros hogares se puedan limpiar. Y ya cuando estos están limpios, entonces poderles conectar, ¿verdad? Por una llave de paso que me va directamente a este tanque de captación, a esta cisterna, ¿verdad? Y puedo lograrlo mucho mejor en campo cuando también puedo utilizar algún tipo de construcción. Ya les digo, es la inquietud de cada persona cómo puede ir mejorando la captación de agua. Y también el aprovechamiento en los lugares, no solo como un punto de aprovechamiento para consumo animal, es decir, llevar a las reses a que puedan beber agua en lugares en donde pues, les queda muy lejos poder obtener este vital líquido, sino que también sirve para los agricultores, para el llenado de sus bombas o equipos de aplicación, para sus mezclas, para la limpieza de los equipos y hasta posiblemente lugares para poderse ellos ayudar al momento de entrar en algún punto de contacto con productos agroquímicos y como primera medida es pues quitarse todo el traje y limpiarse todas las partes afectadas con suficiente agua y que mejor si le podemos agregar jabón. Ahora, en esta imagen lo que trato yo de explicar es que la cosecha de agua de lluvia puede reducir hasta un 50% el uso del agua potable que podamos nosotros utilizar para el consumo cotidiano, porque la recolección, ¿verdad? De toda la cosecha de agua podemos hacerla de una forma que si la sabemos administrar, absolutamente todos los componentes que están dentro de una estructura de producción agrícola integrados obviamente, se van a ver beneficiados. Veamos entonces en estos lugares cómo hay distintos puntos de recolección de agua, ¿verdad? Que esto vamos a verlo en las siguientes charlas eh, propiamente sobre la recolección del agua y vemos cómo se integran entonces canales de riego también, hay diversidad de cultivos, hay producción agrícola, por acá va un camioncito con su producción agrícola, hay también el aprovechamiento de ganado, eh, hay diversidad de trabajo, de factores de producción que se ven beneficiados propiamente cuando tenemos una muy buena aprovechamiento del agua. Y bueno, dentro de las aplicaciones también que se hacen sobre el aprovechamiento del agua, justamente no debemos de olvidar que tenemos que tener una conservación de suelos. Y esta conservación de suelo principalmente la aplicamos en los lugares donde tenemos mucha inclinación, en lugares con mucha ladera, y nosotros lo que queremos evitar es que justamente todo el material que pudo haber estado en la sección, en este caso sección A, nos vaya a parar a la sección B y sobre todo esto no solo lleve material, sino que también lleve toda la producción agrícola que pudimos haber tenido. ¿Y cómo logramos este aprovechamiento o esta práctica? Es justamente con el uso del agronivel o el nivel en A, que estoy muy seguro muchos hemos de estar relacionados con él y este pues es un instrumento bien práctico, sencillo, no necesita pues de mucho estudio para poderlo entender, pero esto yo los dejo a ustedes para que podamos investigar sobre el nivel en A, su importancia y como les decía, poder multiplicar la información. Todas las curvas que vayamos a trazar con este nivel en A tienen que tener una referencia de una conservación, ¿verdad?
La práctica es bien sencilla y es establecer, muy rápidamente les he de mencionar que se debe de colocar una estaca desde el punto de partida y luego el nivel en A nos va a ir dando o nos va a ir ploteando los puntos justamente en donde yo tengo que ir generando esa práctica de conservación del suelo, y cuando vengo a observar todo el trabajo realizado y siembro mi cultivo en las mismas hileras donde está ya remarcada el trazo, me puedo dar cuenta que ya estoy yo ayudando a esa misma conservación del suelo, porque mis cultivos ya pueden ellos retener justamente todo el material que pudo haber estado en la parte alta, evitando por mucho la erosión del suelo. Y aquí viene otro ejemplo, y esto es justamente la práctica de las curvas a nivel, que vienen siendo pues una práctica que viene de mucho tiempo, y esto según la historia pues lo estuvieron realizando los egipcios, los mayas, los incas también lo llegaron a practicar, y en Guatemala se viene hablando desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Em, Esto es una actividad agrícola muy importante porque nos va a dar una línea sobre el terreno y nos va a identificar justamente qué tanto podemos nosotros cuidar toda nuestra ladera, y así también saber aprovechar toda esta sección de terreno. Cuando un cultivo se siembra sobre curvas a nivel, se impide que el agua corra pendiente abajo con velocidad, que es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Eh, Adelante creo que hay una diapositiva en donde están las distancias de las curvas a nivel según las pendientes, pero lo que indica acá es justamente que podamos nosotros reconocer que los cultivos que nosotros estamos aprovechando van a evitar que toda la erosión del suelo se vaya perdiendo, sino que nosotros la estamos aprovechando y dejando en un mismo sector. Bueno, y ya para terminar, el propósito de las curvas a nivel es poder guiar una guía de trabajo sobre lo que hablábamos anteriormente de las barreras muertas o las barreras vivas, sean estas barreras de contención, sean estas acequias o unas acequias de ladera que podamos establecer. La verdad es que la construcción sobre la retención o la desviación de estas aguas con la utilización de las curvas a nivel va a depender mucho de la propia necesidad del lugar que nosotros estemos trabajando, las estemos desarrollando. Y cuando nosotros vengamos a aprovechar todo el cultivo que pudimos haber tenido en estos sectores, nos vamos a dar cuenta que en definitiva nuestro terreno no cambió, pudimos contener esa erosión y pudimos entonces tener un área productiva donde algún momento no llegamos a tenerla. Aquí hay una pequeña imagen sobre la construcción de algunas acequias, ¿verdad? Que están en los contornos de los terrenos, pero esto es como para mantener también la misma humedad y que todo el sedimento que viene de la parte alta pues se quede en este lugar, y ya yo entonces poder así también ir generando más acequias de ladera en los lugares donde yo los vaya a determinar. Y sí, justamente aquí está, es una tabla de distanciamiento para curvas a nivel. En este punto va a depender del porcentaje del declive del terreno, ¿verdad? Y según el declive del terreno, así va a ser el distanciamiento entre curvas, ¿verdad? Si tenemos un declive menos del 5% o del 5 al 10%, entonces yo establezco distancias entre curvas a nivel de 20 metros, y así nos vamos hasta donde nosotros dispongamos de la oportunidad de cubrir todo el área que nosotros necesitamos que evitar que se dé pues el tema de la erosión hídrica. La importancia de la conservación del suelo y el agua al final va a radicar en qué tanto nosotros podamos aprovechar el recurso suelo, el recurso agua. Como les mencionaba, estas charlas lo único que tratan es poder abrirnos los ojos, poder darnos cuenta de que podemos hacer no solo las actividades de siempre, sino también ir generando utilidad sobre los proyectos que nosotros estemos generando, sobre el lugar que estemos trabajando,
Y qué mejor siendo aún mayor responsables con el tema ambiental, ¿verdad? Como agricultores nos debemos al ambiente y siempre digo que tenemos que dejar un ambiente mejor de como lo que lo pudimos haber encontrado. Gracias a todos, gracias a la Facultad de Agronomía, al vicedecano, el ingeniero Luis Peñate, por la oportunidad de ir generando esta información. Siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube también, donde pues encontramos toda la información de este y otros temas que nosotros hemos venido desarrollando. Ahora, vamos a contestar algunas preguntas. Yo creo que sí, habían algunas que le vamos a dar lectura para que todos sea el conocimiento de todos. Y es que Andrés García preguntaba, ¿y qué pasa cuando el suelo está muerto? Bueno, en este caso, el ingeniero Peñate nos ha colaborado con la respuesta e indica que un suelo inerte tiene menor potencial productivo, pues los microorganismos son indispensables para dinamizar la absorción, la mineralización, la descomposición y constitución de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas. Además, para obtener los organismos con potencial patógeno, un potencial patógeno, baja competencia, antibiosis u otro tipo de relación. Suelos inertes son propensos a infestaciones de patógenos con sus respectivos efectos en el cultivo. Es una respuesta muy acertada, Andrés, para tomarla en cuenta. Al final, un suelo muerto es un suelo donde ninguno quisiera pues comenzarlo a utilizar para el tema de producción. Luego, Elder Latín por acá hace una pregunta y es qué cantidad de nutrientes se pierden por cada tonelada de suelo arrastrada a los ríos. ¡Wow! Muy buena pregunta, Elder, y yo veo que aquí también ya me vi apoyado, en este caso por el ingeniero Peñate y la ingeniera Estefanía, creo yo. No estoy mal. Vamos a ver. Voy a dar lectura para que todos sea el conocimiento de todas las preguntas que se generaron. Así es que, a ver, ¿qué cantidad de nutrientes se pierden por cada tonelada de suelo arrastrada a los ríos? En este caso, la ingeniera Aguilera responde que, veamos, Guatemala pierde aproximadamente 149 millones de toneladas de suelo por año por procesos de erosión hídrica. La pérdida potencial de nutrientes está asociada a cuando la erosión es mayor a 10 kilogramos por hectárea año, ¿verdad? Entonces, ahí hay un dato bien interesante que nos coloca la ingeniera Estefanía. Estos datos van a depender siempre de la cobertura vegetal, que era lo que estábamos mencionando en la presentación. Va a depender también de la precipitación, la pendiente y finalmente va a depender mucho también de la cantidad de nutrientes que vayan a estar presentes en el suelo. No te puedo dar datos exactos por esta misma razón, pues no es una ley general, pero espero haberte dado una idea. Gracias, ingeniera Aguilera, por la respuesta para nuestro amigo Elder Latín, que es una respuesta bien interesante, Elder, que nos has hecho. Luego, José Cifuentes nos pregunta con una pregunta. La cero labranza no permite la aireación dentro del suelo, pero sí contribuye a evitar la erosión. Pero ¿cómo incorporar materia orgánica sin realizar la misma cero labranza? Y en este caso, nuestro amigo el ingeniero Luis Peñate ha respondido que superficialmente, conforme se acumula, conforme se va acumulando, va permeando. Y el suelo entonces no necesita romperse para airearse estrictamente, se puede hacer más poroso. Es decir, la cero labranza, José, nos da la oportunidad y la ventaja de que el suelo vaya siendo un suelo muy bueno para poder obtener mayor capacidad de agua, ¿verdad? Y mantener una humedad constante dentro del lugar donde nosotros estamos produciendo. A ver, Kevin Rivera pregunta, ¿qué nos podría decir sobre el impacto de la degradación de los suelos utilizados por monocultivos? Como en el caso de meloneras, ahora veíamos algunos de esa capa y resulta la interrogante de cuánto se han podido degradar estos suelos antes de su uso. Bueno, Kevin, interesante tu consulta
Recordad que también tratamos el tema como un factor determinante, el tema de los monocultivos, que tienen sus pros y sus contras, Kevin, porque en este caso, pongamos de ejemplo las meloneras. Yo creo que hay muchas personas, no solo en Guatemala, porque las meloneras en el área de Zacapa también entiendo que son para exportación, se ven beneficiadas por este producto, por este alimento. El detalle es que se haga de una forma inadecuada, ¿verdad? Que no tengan un sistema de recolección de materia, de suelo en este caso, por escorrentía o suelo por aireación, para luego poderlo integrar nuevamente a esa misma parcela de terreno, ¿verdad? Eh, Tengo entendido que pues, los impactos se van minimizando cada vez más con la utilización de nuevas tecnologías como lo son esa protección o esa cobertura que le ponen hoy en día al melón para que no solo se evitan estar trabajando el tema de malezas, sino que también evitan que exista mucha erosión por riego. Ya los riegos son por riego por goteo y esto al final va bajando por mucho el impacto que tú has mencionado, Kevin, sobre la degradación de los cultivos cuando se hacen en una cosecha, en el caso del melón. Jorge Palma, el suelo no se pierde, simplemente se va hacia la cuenca baja de los ríos. Importante mencionar los problemas que provoca por el desalvamiento, inundaciones como las de Izabal. Sin embargo, ha contribuido a formar los suelos aluviales, el Valle del Motagua. Bueno, sí, en este caso, Jorge, interesante. Es cierto, pues, no se pierden, pero van a parar a otro lado, ¿verdad? A un lado donde nosotros no los queremos y entonces ya no son aprovechables en campo. Pero muy, muy interesante tu aporte, Jorge. Em, Vamos a ver, yo creo que ahí estamos con todas las preguntas ya respondidas. No ingresaron más. Por lo que veo, pues tenemos aquí a nuestro buen amigo Luis Peñate. Sí, con todo gusto, el tiempo es tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues sí, muy bien. No, no tengo audio ahorita con tu persona. Muy bien, buena noche. Pues Ah, sí, solo ahora sí. para hacer un pequeño comentario. Alguien consultaba sobre la necesidad de mecanizar el suelo para poder hacerlo permeable para que éste se pueda oxigenar. Pero en términos generales, recordemos que el suelo tiene, pues que existen más mecanismos más allá de estos para que un suelo pueda realizar estos procesos. Por ejemplo, cuando las raíces crecen dentro del suelo, estas pues no son eternas, ¿verdad? Tienen un cierto periodo de vida, luego del cual pues se descomponen, generan tubos de materia orgánica, luego pueden quedar espacios vacíos. También diversos organismos, macro y microorganismos, pero principalmente los insectos también pueden colaborar con distintos procesos para, digamos, para rupturar este suelo, para rupturar este suelo y que pueda penetrar el oxígeno de forma directa o indirecta. También pues existen diversas reacciones químicas que se pueden dar naturalmente, estos son procesos lentos, pero también a través de una fertilización moderada, una fertilización técnica, se pueden modificar las propiedades del suelo y fomentar estas eh, situaciones y o procesos que pueden elevar la productividad, como la oxigenación, la permeabilidad del agua y de los minerales, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del yeso agrícola, el sulfato de calcio hace que las arcillas pues se disocien y de esta manera sea más fácil la penetración del oxígeno en el suelo, el agua, los minerales y demás. Eh, ¿A qué voy? Tal vez ahí un poco enredando la idea, pero ¿a qué voy? No es estrictamente la mecanización agrícola, el uso de un arado o de un subsolador, el único método que se puede utilizar para que el suelo se haga más permeable
tanto al agua como al intercambio gaseoso. Una agricultura bien desarrollada, una agricultura orgánica, por ejemplo, bien desarrollada, pues de hecho fomenta el desarrollo de estos procesos y a mediano o largo plazo es como la suma de todos estos procesos biológicos y esta dinamización de procesos hace que esta pueda ser productiva y rentable. Solamente. Excelente, muchas gracias por tu aporte. Interesante la respuesta que nos has llevado. Y pues bueno, con esto damos ya por finalizado el tema sobre la importancia de la conservación del suelo y agua, agradeciéndoles a todos el haber ingresado a esta charla. Y siempre, pues, como les digo, es de agradecer a las personas que hacen posible la coordinación para estos temas. Sabemos de que lo que queremos dar, pues, es abrir esa idea sobre qué podemos hacer, llevar el conocimiento, a lo mejor no es el nuestro, pero sí despertar las ideas sobre qué podemos nosotros ir generando, qué alternativas podemos ir cambiando, desarrollando para justamente involucrarnos en la conservación de dos elementos naturales tan importantes para nosotros dentro del tema agrícola. Así es que de parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les deseamos muy buenas noches. Gracias a la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas por la oportunidad y siempre pues pendientes al grupo de WhatsApp en donde hemos tenido pues muy buena participación de las personas que han llenado su registro y posterior ingreso a estas charlas. Así que deseándoles lo mejor, tengan a todos muy buenas noches y nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.